Buenas noches, buenas noches en el sistema. Estamos peor que hace 2 semanas. Porque ahora sí con fiebre, no me duele la cabeza, un montón de problemas. Pero bueno, hay que seguir porque lo que no se dice hoy, de la semana que viene no se puede decir porque se amontonan los temas. Vamos a hablar de la realidad de lo que pasa en Jujuy. En Jujuy hay mucha discriminación. La provincia está dividida en 3. La región sur formada por la capital, San Salvador de Jujuy, y los departamentos Palpalal, Carmen y San Antonio. Es lo que se conoció siempre como la zona tabacalera, como una conformación étnica parecida al resto del país, con descendientes de migración europea y criollos. El norte, que va de Puna, con una importante presencia de collas. El este, donde termina la región del Chaco, conocida como el Ramal, por una desviación del ferrocarril que llega a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con fuerte presencia aborigen a los que denominan chahuancos. Collas y chahuancos es como los llaman los que se sienten como los verdaderos jujeños. Además, la sociedad patriarcal jujeña, si bien es pequeña, es una de las más reaccionarias del noroeste. Esta sociedad mayoritaria de la provincia que vive en la capital y en la zona tabacalera ven como la banderada de los indios, collas y chahuancos, a Milagro Sala. Por eso cuando ante una protesta se muestra la foto Milagro Sala, todos se encolumnan debajo de Morales. Si no se conoce esto, no se puede analizar con independencia de criterio lo que acontece en la provincia. La verdad es que Milagro Sala ya es pasado. No tiene más poder, ya no maneja el presupuesto provincial. Pero es la tapadera de la discriminación, la excusa para reprimir y encubridora de las políticas antinacionales. Todo se hace con la imagen de adelante. Sobre todo los entreguistas mineras, en especial lo del litio. La aparición de grupos de izquierda se da en una región postergada con mucha desigualdad y alta presencia aborigen, con una tradición cultural acerca de la posesión de la tierra. A la gente que vive desde tiempo inmemorial en tierra sin valor, donde nadie quería ir, ¿cómo pretenden que ahora comprendan que por una cuestión tecnológica del siglo XXI esas tierras ahora son codiciadas? Y con el ejemplo que tuvieron en la quebrada de Humahuaca, cuando se generó el saqueo y los desalojos, luego se le asignara patrimonio de la humanidad, ¿les parece que pueden confiar en los gobiernos? No olvidemos que además que Jujuy tiene una salida directa a Chile y al Pacífico, por el paso de Jama, por una excelente ruta, a muy corta distancia y en lugares desolados donde no hay población que pueda avistar algo. El lugar perfecto para sacar lo que quiera al Pacífico sin ser visto. Y esa ruta pasa por los lugares más abandonados del país, donde solo habitaban pastores con sus llamas y costumbres ancestrales. Es muy simplista juzgar de la forma que muchos lo están haciendo. ¿Que hay agitadores en la zona? ¿Quién lo duda? A ver, los que gobiernan se abusan de gente sencilla y con poca educación, y critican a la izquierda si lo hacen. Mírense al espejo. Yo creo que lo mínimo que se le pide a un gobierno en una zona donde nadie quiere ir a vivir es que no le complique la vida a quienes no quieren irse de allí. Pregunto, ¿haber sentado soberanía en una zona con las peores condiciones para vivir no les da ningún derecho? Aquí es donde yo me paro contra el liberalismo, que pretende que por una cuestión económica se avasallen derechos de siglos. Uno solo quiero que me anombren de los que se creen dueños de esas riquezas, que vivan en el lugar inhóspito y con una amplitud térmica de 40 grados o más entre el día y la noche, sin un árbol y con el agua justa para sobrevivir. A ver, ¿quién de los que manejan el litio y las mineras va a vivir ahí? En el fondo lo que nos deja el litio, con una retención mínima del 0.3% de una declaración jurada de las propias empresas, sin controles, y a 200 kilómetros o menos de la frontera. Nómbreme un solo país cuya población va bien por la minería. Por el contrario, le puedo nombrar decenas de países arruinados por la contaminación que deja la minería. En el fondo, hay un problema irresoluto que nunca, ningún gobierno en 313 años de independencia trató de solucionar: la cuestión aborigen. Y repito, ninguno. El peronismo en 1947 nos masacró desde un avión de la Fuerza Aérea en Formosa. Y en 1948 nos echaron de los golpes de la capital federal cuando vinieron a peticionar.
y nadie quiso abordar el tema, porque los argentinos no querían reconocer que había indios en su territorio, y lo que hubiese significado asumir ser un país latinoamericano. Esto hay que decirlo. Entonces, en el siglo XXI, después de que nadie dio bola en más de 200 años, la solución es cagarlos a tiro porque las tierras donde nadie nunca quiso ir, ahora tienen valor. El argentino que vive de apariencias, cuando se festejó el centenario con la más fastuosa fiesta, a 30 cuadras se estaba reprimiendo de la forma más feroz, y en el norte profundo se vivía en la más absoluta miseria. Entonces, cuando el peronismo quiso mirar hacia los pobres, se convirtió en el enemigo público número 1. La única forma de solucionar un problema es asumir que existe, y a partir de ahí elaborar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Si esto se hubiese empezado a hacer hace 100 años, hoy no tendríamos el problema. Pero como los gobernantes siguen guardando la tierra debajo de la alfombra y están detenidos en el tiempo, creen que pueden solucionarlo igual que hace 100 años. Con el orden mundial en ciernes, procediendo de ese modo, estamos trabajando para el mismo, generando las condiciones para una insurrección para la cual hoy también se cuenta además con 50% de pobreza y que no son indios y se van a sumar a la protesta. ¿A dónde nos quiere retroceder Morales? Arrestando a los abogados defensores de los que protestan. Ni durante el juicio a la Junta se detuvieron los abogados defensores de los militares que cargaban con la desaparición de miles de personas. Tampoco tengo conocimiento de la detención de los abogados de los narcos. Quizá los equivocados seamos nosotros, que creemos que nuestros gobernantes están para servirnos, cuando en realidad están para servir a los poderes globales. Giorgia Meloni, nueva primera ministra de Italia, se ha mostrado tajante en cuanto al subsidio a aquellas personas que rechacen un puesto de trabajo razonable. Según esta iniciativa, la persona que está cobrando el ingreso gubernamental y reciba una oferta de empleo razonable, en caso de rechazar el trabajo, pedirá automáticamente esa ayuda. Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la renta de ciudadanía, dijo Meloni. Viendo cómo actúa Meloni, nos percatamos en modo como el régimen nos va a imponer el nuevo mundial. ¿Quién puede estar en contra de eso? Así el árbol sopa al bosque, porque luego en las grandes directrices del poder global, ella está totalmente de acuerdo. A ver si lo explicamos de otro modo. Al poder global no le interesa si les paga o no a los inmigrantes, a ellos les importa que ingresen al país. Si eso lo pasamos a la Argentina, estamos en una lógica parecida. El gran objetivo del régimen es aumentar la pobreza y la desigualdad, y que la sociedad ingrese a una decadencia que no tiene piso. Situación que deriva en violencia fuera de control, aumento del consumo de estupefacientes, desaliento. ¿Cómo administra el gobierno, cada gobierno, esta situación? ¿Cuánto les cuesta subvencionar la pobreza? No es algo que le interese al régimen. De última, si no le alcanzan los recursos, ellos le prestan para agravar más la dependencia. No entender esta lógica significa admitir que los responsables directos de los problemas son los cipayos que gobiernan y nunca los que bajan las líneas. Así nunca vamos a arremeter contra los verdaderos responsables. Correcto, me dirán, que es imposible llegar a ellos. Comencemos en sacarnos de medio un cipayo tras otro hasta que cunda entre ellos el mismo miedo que nos quieren inculcar a nosotros. Si acabamos con los cipayos, cualquiera sea el color, es más fácil que se haga cargo alguien que no lo sea. Porque para que alguien honesto y con capacidad se involucre seriamente, el pueblo debe dar la señal de estar a la altura. Y a esta altura del partido, los aspirantes a Bonzo ya se percataron cómo terminan. El pueblo argentino hace años que viene quemándolos. Hay que hablar de esto porque es indignante. Las tierras de la finca del Pongo, en Jujuy, es la herencia que dejó Plinio Zavala a la ciudad Perico. El extenso campo debe utilizarse con fines sociales para los habitantes de dicho lugar. Héctor Valdivieso, defensor de finca Pongo, quien nació y creció en esas tierras, se refirió a una charla que había tenido con el gobernador Morales,
donde dejaba en claro que las tierras serían administradas por el municipio de Perico. Cuando asume Morales en la gobernación, en una reunión que se realizó en la sala, en la cual estuve presente, y el único filmador después era el de la Casa de Gobierno, ahí me dijo que iba a entregar la finca El Pongo a quien pertenecía. Tengo filmaciones de eso. Luego, cuando estaba en el mirador de Plinio Zavala, Alejandra Martínez, que era diputada en ese momento, me dijo que apagara la cámara. Lamentablemente la tuve que apagar. Allí el gobernador me dijo, ¿usted quién es? Y yo le respondí que soy nacido en la finca El Pongo. Le expliqué todo. Allí Morales me dijo, mire señor Valdivieso, yo he venido a poner regla acá. Y voy a entregar la finca El Pongo a los periqueños porque les pertenece. Para eso es la reunión. Mintió en todo. Hizo lo contrario, y cuando yo le hice una nota jamás me llamó ni me respondió. Fui a querer hablar varias veces y nunca me atendió, mientras me avisaron que Morales ya tenía en mente el negocio de la marihuana. Ahora en la zona es todo un desastre. La antigua sala se está cayendo. Cortaron una tipa de más de 200 años que no debía tocarse. De la sala para atrás plantaron marihuana, y es una zona donde no es apta para esa planta. Y el problema es que cuando las plantas no son aptas para cosechar y las queman, somos como 40 hectáreas, entonces es una contaminación tremenda. ¿Con qué fundamento Morales se entrega a un norteamericano la concesión del lugar por 31 años? Si él lo arrendó, lo tiene que manejar él y pagar mensualmente, pero ¿dónde está la plata? Esa es la gran pregunta. A su vez Morales decía que el cannabis iba a ser gratuito en los hospitales, y yo corroboré a través de mi hermana que está enferma, ella pidió el aceite y no se lo dieron. Finalizó Valdivieso. Esto lo publicó jujuyalmomento.com. Y esto lo publicó Jujuy dice: olvidando el legado de Plinio Zavala, que donó a la provincia las tierras de la finca El Pongo con destino a la producción agraria, el gobierno de Morales resolvió la venta de parte de centrales fiscales a una empresa china que producirá hidróxido de litio. Y esto es terrible para que se vea cómo es la cosa esta. En diciembre del año pasado, 30 policías desalojaron a una mujer de 85 años, con la excusa de que su vivienda ocupaba la traza de una cañería que iba a la zona franca de Perico. Tan desprolijo fue el operativo que no se inventaron los artículos sustraídos, no se inventarían los artículos sustraídos y cargados en el camión, incluyendo animales de granja, que hasta el momento de redactar esta nota su estado es desconocido. Después dijeron que estaría arrojada una unidad regional número 6, no se sabe. El primer capítulo había tenido lugar a fines de agosto, terreno adentro, entre Parque Industrial y la Zona Franca, con la casa sitiada por agentes policiales y la directiva de la administración del finca El Pongo de correr a la estorbosa octogenaria. Echada sin contemplaciones por su integridad de respeto de su derecho como poseedora, Margarita trasladó a lo que dictó la Ruta Nacional 66 con sus pertenencias. La hija dijo lo siguiente: antes de la Zona Franca, cuando denunciamos 5 veces que había gente metida en ese lugar, se cajoneó. Pero para mamá no hay justicia. El gobierno hace lo que quiere con la gente humilde, están acostumbrados a quedarse con todo. Estas tierras son de mi papá y mi mamá, que hace años que están aquí, pero vino el ayudante fiscal con una orden que pase una manguera y enseguida la sacaron lo poco que la gente dio, se llevaron todo, solo quedó con su cartera y su ropa. Esto lo publicó Resumen Latinoamericano. Esta mujer, 85 años, 30 policías vinieron a sacarla. Para algunos distraídos, que los hay, les aclararon que no son tierras fiscales. Lo de las fincas El Pongo tuvieron dueños y fueron donadas al municipio con un destino específico. Como lo de la señora desalojada, hay miles de casos de pobladores que viven en el lugar desde hace 100 o más años sin título, y ahí se aprovechan. Ya lo hicieron en la quebrada. Morales se mueve como un señor feudal, haciendo lo que se le cante en su propio beneficio. Total, la imagen de Milagro Sala todavía garpa para los jujeños. Este impresentable, más el otro que provocó la muerte de Favaloro, son los que tienen más posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. Y es quizá lo que no merezcamos. Un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTB.
La libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGTB. Esta es la conclusión de un nuevo informe de Naciones Unidas sobre el derecho a libertad de culto y las creencias. La ONU pide infiltrar las religiones de adentro a promover la agenda gay y transexual. Y según Bergoglio, hay que obedecer a la ONU. En general, los países que alguna vez estuvieron bajo la égida cristiana, los movimientos de orgullo LGTB, se han desarrollado sin problemas. Pero el asunto es el planteo de la ONU de imponer un derecho sobre el otro, fundamentalmente porque ningún país se sometió el tema a un referéndum. Si la ONU promueve la democracia, que se basa en una premisa, la votación, y que las mayorías gobiernen sobre la minoría, en base al respeto, no se entiende cómo en este tema no se establece cuál es la mayoría. Me dirán que el pueblo gobierna poniendo sus representantes, de acuerdo. Entonces, ante una bajada de línea del poder mundial, el sistema electoral local debería obligar a cada candidato a definirse ante esas bajadas de líneas. No hacer uso de la demostración más de la falacia de la democracia. Para terminar, pregunto, ¿la ONU envió este proyecto a los países musulmanes? La clave para comprender la estrategia de los globalistas en la implementación del nuevo orden es comprender que en realidad hay dos nuevos orden. Un nuevo orden señuelo con fachada occidental y un nuevo orden mundial real con fachada BRICS. Una vez que comprenda cómo y por qué los globalistas los crearon y los enfrentaron entre sí, toda la información confusa que flota sobre los medios tradicionales y alternativos comenzará a tener sentido. Este nuevo orden mundial malvado y amenazante supuestamente está siendo construido por los Estados Unidos y la Unión Europea, pero en realidad nunca ha existido más que como una construcción mediática. Es muy parecido al falso ejército de tanques inflables que Patton comandó antes de la invasión a Normandía. No tiene sustancia real. Fue creado como un accesorio de propaganda para servir como el lado oscuro en el juego que los globalistas están presentando para el público. Incluso le dieron un mascarón de proa de piel oscura para darle un toque dramático. Cuando escuchas a los muchos falsos veraces de la prensa alternativa, es este señuelo nuevo orden al que apuntan, mientras hacen sus temibles predicciones para crear una reacción emocional dentro de sus espectadores, lectores, oyentes. Lo retratan como un malvado monstruo sionista, nazi, neoconservador, que está destruyendo el mundo y llevando a la humanidad al borde de la tercera guerra. Esto se hace para que el público le dé la bienvenida al nuevo orden mundial real. Cuando haga su movimiento, derrota el señuelo y arrebata la paz de las fauces de la guerra. Otra función del señuelo occidental es servir como chivo expiatorio de todo el daño que se hizo mientras los globalistas dirigían el nuevo orden. Al culpar al nuevo orden occidental de todos los males que hemos visto durante los últimos 100 años y luego deshacerse de él, esperan que el nuevo orden real comience con una pizarra limpia a la vista del público. Sabrás que estás escuchando a una figura de oposición controlada, verdadera, falsa, hablar del señuelo del nuevo orden, cuando usa palabras con el prefijo unilateral, unipolar, por ejemplo. Por supuesto, también sabrá que están hablando del señuelo cuando usan los términos élite occidental, nazis, sionistas y neoconservadores a identificar a sus constructores. El emergente nuevo orden mundial, basado en las Naciones Unidas y liderado por los BRICS, es el verdadero, ahora en que los globalistas han estado trabajando de los últimos vestigios del viejo orden mundial, que cayeron después de la Segunda Guerra. Este nuevo orden, liberado por los BRICS, no es más que el antiguo complejo de Naciones Unidas,
con un cartel falso que va debajo nueva administración colgado en el frente. Sabrás que un comentarista está hablando de este verdadero nuevo orden cuando usa las palabras con el prefijo multilateral o multipolar, por ejemplo. Dicho esto, no tiene que creer en mi palabra para todo eso. Mire por sí mismo. Simplemente visite los sitios web del Fondo Monetario y el BIS e ingrese en las siguientes palabras una vez en sus cuadros de búsqueda: multilateral, multipolar, unilateral y unipolar. Si hace esto y analiza los resultados que obtiene, verá decenas de discursos y documentos internos que hablan de avanzar hacia un mundo multipolar y multilateral, y alejarse de un mundo unilateral y unipolar. No encontrarás prácticamente nada en sus sitios que hable sobre avanzar hacia un orden global gobernado por un Estados Unidos hegemónico. Ese nunca fue el verdadero plan de los globalistas. Al acecho detrás de la fachada democrática, los llamados gobiernos democráticos que el público ve como las manos que guían nuestro mundo, están los poderes ocultos, OP. Los OP son un conglomerado criminal de las familias reales, locales, en todo el mundo, que están casadas entre sí y interactúan con la red global de familias de banqueros. Bajo esta élite real mundial hay una variedad de sociedades secretas, como los francmasones, y bandas criminales como las triadas, que reclutan a plebeyos útiles para su conspiración y dirigen sociedades a pie de calle. Al igual que cualquier gran banda de delincuentes, existe cierto grado de competencia entre las familias, ya que compiten por el poder, la oposición y la riqueza dentro del sindicato. Pero todos están unidos para promover su control colectivo y la explotación de la raza humana. Ellos son los que han estado presionando por un control cada vez más centralizado de la humanidad. Ellos son los globalistas. Una cosa interesante acerca de estos OP es que tienen su propio sistema de espiritualidad, que no se puede llamar con mayor precisión la escuela de misterios. Sin embargo, no está claro si los líderes de las pandillas en lo más alto realmente creen en el galimatías espiritual de la escuela de misterios. Puede que haya algún tipo de fuerza espiritual que los alimente con su religión, o puede que simplemente la hayan inventado como un mecanismo de control para sus subordinados. Sin embargo, ya sea real o inventado, juega un papel central en todo lo que hacen. Con esto en mente, eche un vistazo al arte masónico fuera del edificio federal New Corton, en Lanham, Maryland. Esa escultura representa el camino de la mano izquierda y el camino de la mano derecha, que descansa sobre una base negra. Apunta hacia la mano derecha abierta, que descansa sobre una base blanca. Esto refleja la práctica de los OP, de usar la mano izquierda, el lado oscuro, que genera destrucción y caos, para asustar a la gente y darle la bienvenida a la mano derecha, el lado luminoso que genera construcción y orden. Si observa la situación mundial ahora, puede ver que la rama angloamericana de los OP está actuando como la mano izquierda, trayendo temor, terror, guerra y robo que está destruyendo el orden mundial existente y asustando a la humanidad hacia algo nuevo. Y la rama BRICS de los OP está actuando como la rama mano derecha, oponiéndose a las acciones del eje angloamericano y dando la bienvenida a la humanidad al nuevo orden mundial pacífico justo que están construyendo. Una vez que comprenda esta idea básica de cómo las dos manos trabajan juntas para controlar el mundo, todo lo que ves a tu alrededor comienza a tener sentido. Al intentar comprender el nuevo orden mundial, muchas personas se confunden debido a la definición intencionalmente engañosa del nuevo orden mundial, que ofrecen las fuentes de noticias de propaganda convencionales y alternativas. Sin embargo, antes de entrar en por qué las fuentes de noticias están haciendo esto, aprendamos la definición adecuada del nuevo orden mundial directamente de los propios globalistas. En 1961, los globalistas publicaron un libro titulado Prospects of America, de Rockefeller Panel Reports. Era el informe final, versión pública, de un estudio financiado por Rockefeller llamado Proyecto de Estudios Especiales, y brinda una descripción general limpia y edulcorada del plan posterior a la Segunda Guerra Mundial,
para la transición del viejo orden mundial al nuevo orden mundial. El libro ofrece esta definición del viejo orden mundial. Entonces los 13 imperios que gobernaron al mundo antes de que las Torres Gemelas los derribaran, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron el viejo orden mundial. Y después de su colapso, el mundo entró en el período de caos que precede a la llegada del nuevo orden mundial. Este tiempo de caos ha sido gobernado por lo que llamaré el orden mundial provisional, que es el actual sistema de Bretton Woods, en el que Estados Unidos ha desempeñado un papel central debido a su poder militar, fuerza económica y control posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de la moneda de reserva mundial. Es importante señalar que el nuevo orden mundial provisional no es el nuevo orden mundial. Fue diseñado para durar un periodo de tiempo finito, el tiempo suficiente para gastar el poder y la riqueza de Estados Unidos para construir el nuevo orden mundial. Prospect for America también ofrece la verdadera definición del nuevo orden mundial, que es un sistema de instituciones regionales que operan bajo la supervisión de un cuerpo internacional de autoridad creciente. Seguro que se imagina qué cuerpo es ese. Es importante tener en cuenta que un nuevo orden mundial basado en las Naciones Unidas es uno que no puede ser dominado por los Estados Unidos, que tiene solo un voto entre 193 en la Asamblea General y solo un voto entre 15 en el Consejo de Seguridad. Cualquier percepción del liderazgo estadounidense en la ONU ha surgido del poder y el prestigio de Estados Unidos después de la Segunda Guerra y el papel temporal del dólar estadounidense como la moneda de reserva principal del mundo. Este prestigio ahora se ha ido. Y el poder posterior a la Segunda Guerra Mundial desaparecerá en gran medida una vez que el dólar sea reemplazado por un SDR, renombrado como la moneda de reserva principal del mundo. Para que el complejo de las Naciones Unidas se convirtiera en el poder central, los superpoderosos Estados Unidos que surgieron de la Segunda Guerra tuvieron que ser derribados. Y Project for America fue el plan para su caída. Volviendo a la definición engañosa del nuevo orden mundial que ofrece la fuente de propaganda globalista, intenta pintar al nuevo orden como un esfuerzo de los Estados Unidos y sus socios criminales del Reino Unido para erigir un imperio unipolar para controlar el mundo. Este supuesto intento de construir un nuevo orden mundial unipolar centrado en Estados Unidos y Reino Unido nunca ha existido. Como dice Prospect of America, el supuesto nuevo orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos nunca ha sido más que un golem ideado por los maestros de la propaganda globalista para distraer la atención de la gente del verdadero nuevo orden. Mientras que las personas están siendo programadas para buscar en el oeste un monstruo aterrador que se acerca a ellos, el nuevo orden mundial real se está infiltrando desde el este, con el aspecto de un heroico caballero con una armadura brillante. Y una vez que se dé a conocer públicamente, el nuevo orden mundial se verá como el cielo al principio. Todos los líderes del BRICS están bajo un firme control de los OP, como lo demuestra la exhibición abierta de Putin de los símbolos de los reales Romanov en Rusia y la asociación del presidente Xi Jinping con su manejador promotor Illuminati Robert Lawrence Kuhn. Disculpe, pero nada más. Para que las personas adopten el nuevo orden mundial deben verlo como la solución de sus problemas, no como la fuente de sus problemas. Y para que la gente lo vea de esa manera, los globalistas están haciendo que sus secuaces occidentales creen todo tipo de travesuras para que sus secuaces orientales puedan interferir y salvar a todos. Entonces, en paso 1, los globalistas han soltado los abusos occidentales sobre todos y lo que nos están atacando con robos, opresión y guerra. Paso 2. Han hecho que su prensa de falsa verdad o oposición controlada le grite a todos que los abuesos vienen detrás de nosotros para que nos asustemos y busquemos seguridad. Y punto 3. Están haciendo que sus secuaces BRICS den un paso al frente y nos salven de los abuesos. Bienvenidos salvadores. Y con eso terminamos el nuevo orden mundial. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Comencemos esta sesión recordándonos que es un handbook limitado, jerga de espionaje para un truco favorito y de uso frecuente de los profesionales clandestinos.
Cuando se rompe su velo de secreto y ya no pueden confiar en una historia de portada falsa para desinformar al público, recurren a admitir, a veces, incluso a ofrecerse voluntariamente parte de la verdad, mientras se las arreglan para ocultar la clave y los hechos dañinos del caso. El público, sin embargo, suele estar tan intrigado por la nueva información que nunca piensa seguir con el asunto. Cuando lo piensas, todo el movimiento de la verdad diseñada ha sido una operación de reunión limitada. Ha habido personas con información privilegiada e informantes, agentes de desinformación, que han salido debajo de cada roca para decirnos una mezcla de verdad y falsedad. Y la esencia de su mensaje es: el malvado Occidente quiere atraparnos y Putin y los BRICS son los únicos que pueden detenerlos. Entonces, el objetivo de la operación de reunión limitada conocida como Movimiento de la Verdad es dar a conocer hechos que hacen que Occidente se vea mal y Oriente se vea bien. Y para hacer esto, están distrayendo a la gente del hecho clave y dañino de que los BRICS son los que realmente están trayendo el nuevo orden mundial. Pero aún no has visto nada. Las crecientes inundaciones de la verdad limitada del lugar de reunión darán paso a un tsunami completo del próximo año. Verá todo tipo de verdades radicales, incluida información sorprendente sobre los antecedentes de Obama y lo que realmente sucedió el 11 de septiembre. Cuando veas que los principales medios de comunicación repiten como un loro todas las explicaciones que los globalistas han estado probando, veta la madriguera del conejo de los medios alternativos, sabrá que hemos alcanzado el punto culminante. Permitirán que sus secuaces lleguen al borde o un poco más allá de desatar sus horrores planeados en el mundo para que la gente busque desesperadamente cualquier solución. La solución será entonces ofrecida por las naciones BRICS, en la forma de un nuevo sistema financiero respaldado por metales preciosos y un poder extranjero aliado de los BRICS que entrará en escena para detener las guerras y abordar las necesidades urgentes. Con una llegada oportuna para salvar el día, esperan que el público aliviado abrace cálidamente su versión de un nuevo orden mundial de amor y luz, y de aparente libertad, así como los alienígenas y su Dios, que se hará pasar por el Creador, fuente principal. Pero él o ella realmente no lo es. Naturalmente, es esencial para el plan general que los actores en los niveles más bajos de la pirámide de poder-conciencia queden sinceramente en sus roles y hagan preparativos concretos para la matanza. De lo contrario, la amenaza que plantean no sería convincente. Sin embargo, desafortunadamente para los planificadores, la población en general está tan distraída y drogada de otras actividades del cabal que resulta difícil generar la conciencia y el miedo deseados. Las consecuencias no deseadas son una perra, ¿no? No obstante, cuando la economía se detiene repentinamente, las acciones de guerra han comenzado y se pueden ver matones en vehículos blindados en las calles, esto debería proporcionar suficiente bofetada para despertar la atención del público. Una vez que se ha alcanzado un crescendo de conciencia y miedo, es cuando vendrá la sorpresa. Como de la nada, las fuerzas militares y económicas entrarán en acción para detener por completo la pesadilla que se desarrolla. Haciéndose pasar por una alianza benévola, se apoderarán de todos los medios para transmitir exposiciones en profundidad de todo lo que han estado sucediendo detrás de la escena en nuestro mundo. El público estará a la vez conmocionado y jubiloso al escuchar finalmente la verdad y los inundará como un tsunami. Desafortunadamente, este tsunami de la verdad de reunión limitada tiene la intención de llevarlos hacia la aceptación del nuevo orden mundial real. El orden mundial real liderado por los BRICS, que los globalistas están creando, se basará en la economía austríaca, no en el comunismo. Y en un principio parecerá ser libertario y respetuoso de la soberanía nacional. Los globalistas han dividido sus secuaces en dos equipos, los sombreros blancos y los sombreros negros. Y están haciendo que sus medios alternativos controlados pinten a los sombreros negros como personas que están tratando de construir un nuevo orden mundial occidental malvado. Al mismo tiempo retratan a los obreros blancos como personas que intentan detener el mal y construir un nuevo orden mundial benévolo liderado por los BRICS. No hace falta decir que los héroes de los obreros blancos están programados para ganar este conflicto.
y su victoria traerá el nuevo orden mundial real que los globalistas han estado planeado todo el tiempo. Esto que voy a decir ahora, que publicó Tricova, lo tiene más desarrollado en el programa de Odise. Búsquenlo, porque ahí hay datos que no los puedo decir acá porque me lo censuran. El ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marina de Estados Unidos y ex inspector de armas de la Comisión Especial de Naciones Unidas, William Scott Reiter, publicó un revelador video informe sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que sugiere que ha estado actuando como agente directo del MI6 británico, con el jefe del dicho organismo del MI6, Richard Moore, como su controlador. Vean el artículo completo en Odise. Hay que dar de comer a los fabricantes de armas. La excusa de la guerra les permitiría imponer cualquier capricho a las poblaciones bajo pena de traición. Después de todo, quien no se soñaba no era tratado como desertor. Estima que Rusia quedará con el 43% del territorio ucraniano. El resto se lo repartirán entre sus vecinos. La primera víctima reunión de la OTAN en Lituania ya cayó. El ministro de Relaciones Exterior británico le dijo a Zelensky que Inglaterra no es Amazon, que deje de pedir armas. Lo rajaron. Creo que el destino de Ucrania ya fue determinado. Para mí ahora sigue Rumania. Por las declaraciones chupaculo que están haciendo sus líderes. Ya los cagaron en la Segunda Guerra. ¿Por qué no en la próxima? Sobre todo por la importancia estratégica de la destilería de petróleo de Presti. Ya encerraron a Rusia por el norte con Finlandia y Suecia. La lógica indica que controlando Turquía los Dardanelos, el próximo ladrillo es Rumania. A los polacos que han sustituido a los alemanes les harán formar un frente con Lituania, los letones y los estones. El pueblo americano no quiere esta guerra, así como los europeos. Ya tocaron con mano el precio de pagar por las mentiras de Irak, Afganistán, etc. El mismo ejército está cabreado, lleno de homo y originario de cualquier republiqueta que cambia servicio militar por ciudadanía. Otro escándalo de corrupción en la Casa Blanca. Como se sabe, Hunter Biden ha ganado dinero no solo en Ucrania y China, sino que también ha trabajado de estrecha colaboración con los oligarcas rumanos. Este último transfirió tramos a empresas Hunter, y al mismo tiempo su padre voló a Rumania para resolver problemas anticorrupción y ayudó a los oligarcas locales a evitar problemas legales. Ahora se sabe que el entonces embajador de Estados Unidos en Bucarest, Mark Christensen, ayudó a Hunter a ingresar en el mercado rumano. Dio consejos a Hunter sobre qué oligarcas contactar y qué prometerles. Esto en sí mismo viola una docena de leyes laborales y diplomáticas federales. Hunter ha estado influir en el juicio del oligarca rumano Gabriel Popoviciu, acusado de robar 300 millones de euros. Sin embargo, el tribunal rumano lo declaró culpable, pero luego logró saldar las cuentas del Tribunal Superior de Londres. Hunter recibió 3 millones por los servicios. Y el diplomático que ayudó a los Biden a ganar dinero en Rumania obtuvo un ascenso. Ahora Mark Christensen ya es el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y es el responsable de toda la política americana hacia Europa con guerra de sanciones, aranceles y el traslado de la producción a Estados Unidos. Es muy típico de los Biden poner a sus ayudantes en posiciones destacadas. Mike Blinken estuvo a cargo de recibir generosas donaciones de empresarios chinos y luego se convirtió en secretario de Estado. Hasta ahora se ha salido con la suya, pero si pierden las elecciones podría causarles problemas. Todos los escándalos de corrupción de los Biden son un golpe para la reputación de Estados Unidos, que ya ha sufrido un duro golpe durante los últimos 2 años de crisis de Biden. Disculpen, pero estoy llegando al límite. Esto lo escribió Claudio Giordarengo. Bill es Francesco. Seamos realistas. Tratamos de mantener todo en secreto. Evidentemente el tema no habría sido bienvenido. No es que no se refería a su audiencia que se quería excluir. Bill Clinton estuvo en los últimos días en Roma con su séquito, enfrascados en una salida desenfadada, al menos según los medios que necesitaron. La única noticia parecía acerca de Cassio e Pepe
comido por un conocido restaurante de la capital y muy apreciado por el gringo dirigente. Paralelamente, el Papa Francisco, todavía cansado por su reciente estancia en el hospital, había cancelado audiencias y compromisos públicos durante todo el mes de julio, que a pesar de la ola de calor, había decidido pasar en Roma. Se sabe que a Francisco tampoco le gustaban las tradiciones de sus predecesores en esto, quienes legítimamente buscaban refugio del calor yendo de vacaciones a Castel Gandolfo. Debe respetar la imagen pauperista y satisfecha del acondicionador de aire. En este contexto, inesperadamente, Bill Clinton, de quien sabemos ha estado comprometido durante años en diversas misiones diplomáticas de carácter social y más allá, se presenta en el Vaticano para una visita secreta al Papa. Intercambio de regalos, prueba tangible de que obviamente todo estuvo bien planificado, y una entrevista privada mientras el pequeño grupo de seguidores fue acompañado por un viaje turístico a una sala del Vaticano. En su despedida, Francesco se asoma para saludar a los transeúntes y unos planos robados lo retratan en un cálido intercambio de bromas con un personaje que nunca es mencionado en los relatos de este evento. ¿Es un político de poco peso? ¿Un periodista poco conocido? ¿Un accidente de última hora? Nada de eso. El personaje del intercambio de sonrisas cómplices era el hijo de Soros. Es Alejandro que hace muy poco tiempo recibió del poderosísimo padre George el liderazgo del inmenso imperio financiero de 25.000 millones de dólares, eufemísticamente denominados filantrópicos. Para entender, Alexander Soros es un homosexual abierto, completo, con una concubina oficial a que le encanta vestirse. Llamativamente femenina, es una de las mayores financiadoras mundiales de los movimientos LGBT, una abortista convencida, partidaria de la ideología de género, de la legalización de las drogas, que se sospecha que usa, y todo lo imaginable de esta sólida dirección. La Open Society Foundation, con células y sociedades afiliadas en todo el mundo, también tiene intereses en los grandes flujos migratorios, patrocina revoluciones y golpes de Estado para imponer la democracia según una declinación del arco iris. Oficialmente dona unos 1.500 millones cada año a sus fines filantrópicos. El Papa, por tanto, no saludó a uno de los presentes, sino al verdadero jefe de la misión, que seguramente había financiado el viaje, y delegó a Clinton para traer los temas acordados. Lo que Bill y Francesco hablaron entre sí obviamente no se sabe, pero no se necesita mucha imaginación para formular hipótesis sobre los problemas que en este momento en la mesa internacional. La guerra de Ucrania, el problema de los migrantes en Europa y el paquete aborto, eutanasia, género, drogas, tan querido por la administración Biden y considerado jugoso por la Iglesia romana, que hace tiempo que puso la cruz en el desván, y todo lo que representa. Fin del episodio. Casi al mismo tiempo, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, pensando en escandalizar a los oyentes, y quizá lo consiguió, dado el tenor de la audiencia, anunciaba que por informaciones bien acreditadas se desprende que la Duma, es decir, la Cámara Baja de la Federación Rusa, está redactando una ley que prohíbe la reasignación de género. Escuche a qué nivel de incivilidad se está deslizando Moscú. Continuó agregando que esto se suma a todas las razones sacrosantas de apoyo incondicional a Kiev. Porque si Rusia alguna vez gana la guerra, Occidente podría haber pisoteado sus valores. Él los llama valores. Cuando se habla de invasión silenciosa, algunas personas me preguntan qué es eso. Pues miren, aquí lo tienen claro. Nos han pasado esta interesante información del Reino Unido. Entérese por eso de que cuando vea la barba de tu vecino arder, pon las tuyas a remojo. El alcalde de Londres es musulmán, el de Birmingham musulmán, el de Leeds musulmán, el de Blackburn musulmán, el de Sheffield musulmán, el de Oxford musulmán, el de Leuton musulmán, el de Oldham musulmán, el de Rochdale musulmán. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra. Hoy hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes de Sharia musulmanes. Hay más de 50 consejos musulmanes de Sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan. Son apoyadas por el Estado más vivienda gratuita. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan.
son apoyados por el Estado más vivienda gratuita. Las familias musulmanas con un promedio de 6-8 niños apoyados por el Estado reciben alojamiento gratis. Y ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lección sobre el Islam. Una de las formas de combatir este fenómeno es continuar difundiendo esta información a lo largo del mundo para informar a los ciudadanos sin educación que escuchan principalmente la radio y la televisión. Alguna vez leen un periódico, pero ninguno difunde esta peligrosísima verdad. Al día de hoy no he visto pasar esta información a través de los medios de comunicación españoles. ¿La has visto? Por favor, pásalo para que el mundo despierte del desastre que se avecina. Lección que debe aprender Occidente. La cultura musulmana ha invadido silenciosamente Occidente y ya está sacando sus afiladas y destructoras garras. Francia tiene 5 millones de problemas, Alemania 3 millones, España 2 millones, Estados Unidos aproximadamente 500.000 y Occidente infinidad de mezquitas. Ellos actúan solapadamente y algunos aparentan ser pacíficos mientras se están anidando, pero cuando logran mayoría se imponen sus leyes y se vuelven violentos. Hoy no pudimos ver algo tímidos y asustadizos al lado de los dirigentes de Occidente en las manifestaciones que hubo en Francia, pero mañana estarán financiando con sus petrodólares a los más sangrientos terroristas islámicos. Otra lección que debe aprender Occidente. Cuando algún dirigente árabe pide construir una mezquita en Occidente, el correspondiente occidental debe exigir poder edificar iglesias en el país árabe. Si no se lo permite, acabar con el huerismo y no dejar de edificar la mezquita. Esto publicó TME el 5L. Una cosa cortita de la película Sonido de Libertad, ¿no? Tim Ballard admite que John Paul de Joria y Carlos Slim fueron grandes inversores para su película. Es hora de seguir el dinero. Carlos Slim y Frank Giustra donaron 100 millones cada uno a la Fundación Clinton en 2007. Carlos Slim está muy cerca de los Rothschild. Donald Trump pronunció un discurso en 2016 donde mencionó que Carlos Slim era el mayor accionista del New York Times. En 2015 Hunter Biden hizo negocio con Carlos Slim, que fue casi al mismo tiempo que ocurrieron los acuerdos de Ucrania. John Paul de Joria firmó convenios con la Fundación Bill Gates. Michelle Lane de Joria, su hija, forma parte de la junta directiva de la Fundación Baby 2 Babe, que es una de las favoritas de las celebridades de la lista A, que se consideran ángeles. John Paul de Joria posee un vagón privado llamado The Patron Tequila Express. El tren puede ir a cualquier parte a lo largo de las 21 millas de Amtrak sin ser detenido. Para unos cuantos que le pinchamos el globo con la película, les aviso que el régimen ya tiene la solución del problema. Programa de implantación de chips para impedir el tráfico de niños. Algún día, después de tanta prédica, aprenderán cómo se mueve el régimen. Tras la sequía, la inundación. Las terribles lluvias que en el sureste de Japón han provocado deslizamiento de tierras que han dejado a 2 personas muertas y al menos 6 más desaparecidas, después de que más de 1.700.000 personas en áreas vulnerables puedan instalarse a buscar refugio. Las agencias meteorológicas de Japón emitieron una advertencia de emergencia por lluvias intensas para las prefecturas de Fukuoka y Oita, en la isla principal sureña de Kyushu, aunque la advertencia se rebajó más adelante del lunes.濁流が欄干を越えてきています。そして画面のこの手前側、車道のセンターライン、3分ほど前は白がはっきり見えていましたが、今、茶色く。Un poderoso deslizamiento de tierra derribó 10 casas de lujo en la península de Palos Verdes, en el sur de California, ya que a los residentes se les dio solo 20 minutos para evacuar antes de que sus propiedades fueran destruidas. Aún se desconoce la causa del derrumbe, aunque puede ser responsable de una fisura provocada por el agua subterránea recogida de las fuertes lluvias del invierno pasado.
El momento del derrumbe de la carretera Ordu-Sivas en Turquía, en la entrada al túnel Darsi-Habashi, los aguaceros continúan arrastrando la costa del Mar Negro de Turquía. Ay çıktı köprüyü. Onu neresi beni bir yaratmasın ya. Ama beni bir yaratmasın köprü gitti ya. Valla ağaç katlanıyor ama. Ağaç katlanıyor ama. Evet. En medio de las fuertes lluvias de la India, una enorme nube estante apareció en Haridwar, Uttarakhand. Mírenla. वाकई में से मेरी पहली बार नजर आया क्या मामला है तूफान आया हमारी हवा Nueva Delhi sufre las lluvias más intensas en 20 años. Al menos una persona perdió la vida y varios edificios resultaron dañados debido a las fuertes lluvias que ostentan la capital de la India. Además, muchas calles se volvieron intransitables. Los meteorólogos catalogaron a estas inundaciones como la más intensa de las últimas 2 décadas. Además, alertaron que las fuertes precipitaciones continuarán en varias partes del país. ये है छोटा हरिद्वार सब अपनी भाई के लिए लेके खड़े हैं पकड़ के Gran destrucción reportada por inundaciones repentinas en Zaragoza, España. Las inundaciones golpean Lahore, Pakistán, matando a 7 mientras la temporada de monzón rompe nuevos récords en Punjab. Nuevamente Japón. Debido a las fuertes lluvias evacuaron a 10.000 debido a que el río Taihei se desborda en la ciudad japonesa de Akita. En medio de fuertes lluvias continuas. En solo 12 horas cayeron 200 milímetros. Y ahora vean cómo engañan los medios del régimen. En este caso, en la India con el cambio climático. Vean este फिर से video. आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। Y por otro lado, los volcanes. Nuevas imágenes muestran la erupción de un volcán cerca de la capital de Islandia, con personas deambulando peligrosamente cerca de él. Because the eruption is so new. What if there's new issues that could open up? Yeah. What could happen? But they have to get it for the ground. They have to get it for the ground, right? Volcán de lodo entra en erupción en Taiwán. है यार
เขาจะไม่เห็นหรอ El volcán activo de Beko, ubicado en una de las islas Kuril del lejano oriente de Rusia, fue filmado arrojando enormes columnas de ceniza a una altura de 3,5 kilómetros. A muchos, tanto las inundaciones como los volcanes, les parecerá apropiado por la fecha o casualidades. Yo a esta altura dejé de creer en las casualidades. Yo le digo una cosa, para mí, puedo estar equivocado, ojalá esté equivocado. Prepárese cuando venga el verano acá con las lluvias. El planeta está convulsionado. Cientos de personas salieron el domingo por las calles de Sofía para unirse a la marcha por la paz y la soberanía que aboga por la neutralidad militar de Bulgaria en el medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso que Bulgaria estuvo bajo el dominio ruso. Los manifestantes expresaron su preocupación por la posible implicación de su país en el conflicto y exigieron a su gobierno abstenerse de suministrar armas pesadas y tropas a las fuerzas de Kiev. Един убийц на собствения си народ, защото Володимир Зеленски е убийц на украинският народ. В Донбас и Запорожие стотици украински войници биват хвърлени в боя без необходимото оръжие и без необходимата подготовка. Те са изпратени просто за да умрат. Искаме ли това за нашите момчета? Оставка на момента на Тагарев и на цялото продължно правителство! ¡Оставка! Las manifestaciones contra el gobierno continúan en Serbia. Miles de personas se manifiestan por 10ª semana consecutiva en las calles de Belgrado. Smena ministra unutrašnjih poslova koji se krije iza Skupštine Bratislava Gašića. Las protestas estallan en Kenia contra la imposición de nuevos impuestos por parte del gobierno en medio de la ira generalizada por el aumento de los precios. Escena de revuelta en varias ciudades del país. Al menos 5 manifestantes murieron. Samuel Vázquez pregunta: 1000 homicidios en Francia en 2022, 65 violaciones diarias, profesores decapitados, niñas de 12 años raptadas metidas en una maleta. Pero cada vez que un delincuente muere en manos de la policía, arde París. ¿Nadie se hace preguntas? Suecia está cerca de ponerse a la altura de Francia con el fracaso multicultural. Allí se está formando un movimiento islamista y cultural africanizado que amenaza con fuertes estallidos sociales contra la población autóctona. Emiratos Árabes e India abandonan el dólar. Hasta el momento esta decisión se refiere al intercambio bilateral entre Abu Dhabi y Nueva Delhi.
los bancos centrales de los dos países utilizarán monedas locales en transacciones y pagos. Esto es una corriente, como dije yo al principio, es el nuevo orden mundial. Las apostillas de un siglo maravilloso. Pedro Magaláes es un desarrollador de blockchain y fundador de la firma de consultoría tecnológica Iora Labs. Afirmó haber podido aplicar ingeniería inversa al código fuente abierto del Real Digital del Banco Central de Brasil, revelando funciones en el código. Las funciones incluían congelar y descongelar cuentas, aumentar y disminuir saldos, mover moneda de una dirección a otra y crear o quemar bienes digitales desde una dirección específica. Cointelegraph. Rob Ross, eurodiputado de Holanda. Durante 13 años mi país ha sido representado en el Consejo Europeo por Mark Rutte. Este libro pronto estará terminado. Holanda y Europa necesitan a alguien que entienda que las cosas tienen que cambiar. La masa, la inmigración debe detenerse. Las políticas climáticas mal concebidas deben detenerse. Y la transferencia de poder y riqueza a la Unión Europea debe detenerse. Ha habido una explosión masiva en la planta química de Lowe en Plaquemine, Luisiana. Los equipos de emergencia y otras agencias están respondiendo actualmente a la situación. Las autoridades están instando a los residentes cercanos a permanecer en sus casas y refugiarse hasta nuevo aviso, aunque ha habido múltiples explosiones. Las autoridades no han detectado ninguna fuga de productos químicos como resultado del incendio de la planta química de Dow. Sí, mandan contra una magolla eso. Vean el video. That's a fire, baby. Disculpe la desprolijidad. Domingo a la mañana, estoy editando el programa del lunes. Me acaban de pasar este video de Jujuy, tomado en la ruta de un micro a la altura de Maimará. Escuchen los tiros, disparos de ametralladoras. Y arriba las luces esas deben ser helicópteros. Véanlo. Si tengo más información la semana que viene lo pasaremos, pero esto me lo pasaron recién y lo quiero pasar ahora. Llegamos, en muletas, pero llegamos, no doy más. Para terminar, de los varios mensajes que me enviaron por el Día del Amigo, este fue el mejor. Vino de Mendoza. Feliz día. A todos los que desde su lugar trabajan, luchan y siembran el retorno de su originalidad contra la corriente fáctica de destrucción. A quienes se enfrentan a sí mismos cada día y no se corrompen, combatiendo sus demonios, avanzando pese a las cenizas y a los árboles torcidos. A quienes siguiendo las señales de un mundo perdido, dirigen su marcha estoicos allí donde el camino es más duro. Buenas noches y disculpen el estado.